Supongamos que PFT representa la población de una determinada colonia de mosquitos donde el T se mide en días. La población actual de la colonia se sabe que hay 585 mosquitos, que es P de 0 igual a 585. Si P' de 0 es igual a 92 mosquitos por día, calcule el tamaño de la población en 7 días. Recuerda que P' de 0 es igual a la pendiente de la recta tangente en T igual a 0, que también representa la tasa instantánea de cambio de los mosquitos en el momento T es igual a 0. Podemos usar esta información para determinar la ecuación de la recta tangente en T es igual a 0 y luego usar la recta tangente para aproximar el mosquito población en 7 días. La idea detrás de la tangente la recta es una recta tangente es una aproximación decente para una función siempre, y cuando estemos cerca del punto de la tangente. Si observamos la gráfica de la derecha, tenemos una función en negro y una recta tangente en rojo cerca del punto de la tangente. La recta tangente es una buena aproximación para los valores de función de f(x). Volviendo a nuestro problema, dado que P de 0 es igual a 585, conocemos el punto de la tangente es el 0.0585. Y luego porque P' de 0 es igual a 92, conocemos la pendiente de la recta tangente en T igual a 0 nuevamente es P' de 0, que es 92. Bueno, dada la pendiente y con una cita podemos encontrar la ecuación de una recta de dos maneras. Podría usar la forma pendiente e intersección porque 0,585 es intersección vertical o en y. Así que primero hagamos eso. Si usamos y es igual a mx más b, sabemos que m es 92. Y b es 585. Dándonos la ecuación y es igual a 92t porque estamos usando t en lugar de x más 585. Pero también quiero mostrar cómo encuentra esta ecuación usando la forma puntual y pendiente que se muestra arriba de modo que podamos relacionarla con la forma en que normalmente vemos la ecuación para una aproximación a una recta tangente en un libro de texto de cálculo. De nuevo, si usamos y menos y, 1 es igual a m veces la cantidad de x menos x1, tendríamos y menos 585. Es igual a 92 para m y luego multiplicado por eso x, usamos t menos 0. Y al resolver y, obtenemos el mismo resultado de y es igual a 92t más 585. Y cuando se usa una recta tangente para hacer una aproximación, solemos reemplazar y por una función notación en este caso LFT. Así que diremos que LFT es igual a 92t más 585. Y antes de que realmente responda a la pregunta, veamos la notación que se muestra aquí arriba en el cuadro. Nuevamente, en la parte superior tenemos la forma de pendiente puntual de la derecha, la hemos resuelto para obtener una y por sumando y 1 a ambos lados. Y ahora, si echamos un vistazo a un libro de texto, y observamos la tangente fórmula de aproximación lineal, a menudo se parece a lo que ve aquí abajo donde está el punto de la tangente C es una f de a, y la pendiente de la recta tangente es f' de a usando esta notación. Observe que y es solo L de x, y 1 es solo fam es reemplazado por f' de a, la pendiente de la línea tangente. Y en lugar de x menos x1, tenemos x menos a y si resolvemos esto para L de x, sumamos f de a ambos lados. Y esta forma aquí muestra en la derecha se ve muy diferente, pero es simplemente un punto forma de pendiente resuelve L de x al igual que vemos esta forma aquí arriba resuelve, y así que sí voy a responder a pregunta para estimar el tamaño de la población en 7 días, determinamos que L de 7 es igual a 92 veces 7 más 585, que es igual a 1229 mosquitos. Mosquitoes. Espero que te haya resultado útil.